aprendimos esa frase, esa palabra, así como la de celebérrimo, de También. una persona que está ahora catalogada como el candidato del pueblo, algo así es. A fiscal general. Sí, a fiscal general del Estado, pero en serio, y yo digo esto porque en realidad la repercusión, y vos dijiste, por ejemplo, Guillermo, este no tiene ni una posibilidad, y yo dije, puede ser un ¿Yo dije eso? 0,5%. ¿Yo que era. dije eso? Sí, dijiste. ¿Cuándo dije? Y Mauricio te dijo, no, el doctor Rolón, que es mi profesor, tiene mucha posibilidad. Y dijiste, no, ninguna. Yo no ninguna. dije eso, yo no dije ¿Eh? ninguna. ¿Eh? Yo no dije ninguna, jamás. Ninguna. ¿Cuándo No. dijiste? ¿Un Yo dije, porcentaje? yo no quiero que sea. Pero tiene muchas posibilidades. Demasiadas posibilidades tiene. Sí, tiene. Claro. Tiene, y ahora está Santander, Dance, y después 26 puntos, creo que, y 24, casi 25, el doctor Rolón Luna. Ujú. Quien está, Hay muchas quejas de cómo se puntuaron las cosas. ¿eh? quien está, Mucho. mucha queja contra Mónica Seifar. No, La contra que el yo consejo, sé. digo. Y contra el consejo siempre, y claro, contra Mónica, que dicen la ¿Pero por candidata qué contra del Mónica? cartismo. ¿Por qué contra Mónica? Y porque es candidata del cartismo. No, ya sé, pero se dice que se le ayudó. Claro. Mónica Seifert del cartismo. Sí, no señor, de la- categórico. 100%. Y estamos en comunicación ya que no puede más venir porque está estudiando y nos va a regalar 10 minutitos, dice. Hasta ahí lo De que su puede dar. valioso tiempo. Claro, hasta ahí. Ahora hasta ahí. El minuto 11 ya se Cuando cobra. sea Führer total, ahí ya no creo que un Ni- minuto. 30 segundos. No, y puede ser. Buen día, doctor. Él lo bueno dice, no, que abogado nomás. O simplemente Jorge. Su excelencia. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Muy buenos días, querido compañero. Un saludo también a la teleaudiencia. Les escucho muy bajo y no muy claro. Vamos a tratar de mejorar. ¿Cómo estás, Jorge? O sea, te seguimos básicamente por las redes y por los medios ahora porque en realidad hay una especie, y sí, es una campaña, ¿verdad? Una campaña para llegar en principio, a la terna para fiscal general del Estado. Vimos las puntuaciones, estas son las puntuaciones o sea, esta es la objetividad 100%, donde vos llevas, evalúan tu currículum, evalúan tu trayectoria, evalúan a ver un poco tus papeles, tus publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y quedaste en el segundo lugar detrás de Santander Dance. Así mismo es. Esa es la parte, digamos que netamente objetiva de este proceso que cuenta con varias etapas. Y estamos ahí peleando la punta. Y eso que no me consideraron un libro, una publicación importante que hice, vamos a ver si se puede rever eso ahí. Vamos a estar ahí nomás arañando la punta. Sí, a partir de ahora, creo que mañana es el examen, ¿verdad? Así mismo. Mañana a las 11 en la Facultad de Derecho, una. O es a las Así 10. es. O a las 11 creo que es, ¿verdad? Sí, a la mañana, a las 11 de la mañana. Y después vienen las audiencias públicas, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, 36 candidatos son los que siguen en carrera de los 52 o 53 que se presentaron. Sí, así mismo. Hubo una etapa previa de eliminación por cuestiones documentales. Por cuestiones... Muy estricto el proceso y muy exigente la cuestión esta de la parte documental. Sí, no es fácil. Sí, no es fácil, no es fácil. Mucha gente, incluso hubo una persona, estaba siguiendo toda la sesión del consejo, que en vez de presentar su certificado de nacimiento, presentó su certificado de matrimonio. Y fue... Certificado de función. Y algo así, ¿verdad? En vez Vamos a reírnos un poco. para reírnos un poco, en vez del En certificado de estos tiempos de nacimiento, tanta tensión. y presentó su certificado de matrimonio, entonces fue eliminado, ¿verdad? Y decían algunos, no, pero se equivocó nomás, y bueno, y se equivocó, pero si vos presentás, en vez de tu demanda, un alegato final en un juicio penal, y bueno, y terminado también tu pleito ahí en el juicio, ¿verdad? Más o menos así ellos estaban hablando. ¿Alguna pregunta al doctor Jorge, Rolón? ¿qué tal? Guillermo soy. ¿Qué tal, Guillermo? Tanto tiempo. ¿Verdad? Se te extraña acá. Jorge, Gracias, gracias. no sé si vas a estar de acuerdo con como yo veo tu candidatura. Sos el más, no sé si llamarle antisistema, fuera del sistema. Sos el candidato más disruptor probablemente.
una persona que tiene más énfasis en derechos humanos que en derecho penal. Es una candidatura que rompe bastante los esquemas. ¿Qué puede aportar de diferente un fiscal general del Estado, si fueses electo o designado, ¿verdad? Con tu perfil. Esa es la pregunta, digamos. Sí. ¿Cuál te parece que va a ser tu Sí. mayor aporte en caso de ser designado? Bueno, en primer lugar, creo que el Ministerio Público es una institución que tiene varias funciones y esas funciones han sido en su mayor parte descuidadas por el énfasis en los aspectos persecutorios, penales, y por la absoluta falta de énfasis en sus funciones constitucionales y en los aspectos de representación de la sociedad y representación de los intereses públicos y sociales y lucha por los derechos colectivos, el patrimonio público y social y los otros intereses difusos. En primer lugar, eso. En segundo lugar, creo que el Ministerio Público debe empezar a adornarse de virtudes republicanas, tratar por igual a todos los ciudadanos y ciudadanas. Eso no pasa hoy. No con sectores ni partidos políticos y que eso tenga un impacto en la lucha contra la impunidad. Hay, como decía, muchas funciones del Ministerio Público que han sido hasta olvidadas porque no han sido cultivadas. Tiene un rol de prevención en la corrupción pública, por ejemplo. Tiene un rol de lucha contra su propia corrupción interna. Tiene funciones de transparencia en cuanto a su propio funcionamiento que no han sido tomadas en cuenta. Sí. Tiene un rol de enlace con esta sociedad a la que debe defender, porque si uno lee atentamente la Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público, verá que es una especie de abogado de la sociedad. Sin embargo, no tiene nexos orgánicos con la sociedad. Esas son cosas que a mí me parece que son vitales de trabajar en una nueva y diferente administración del Ministerio Público con mirada constitucional y republicana. ¿Cómo operaría en tu caso, en el caso de ser vos designado fiscal general del Estado, esta unidad que está ahí cerca del Estadio Defensor del Chaco, que se llama de la convivencia de las personas, algo así, que es la que se ha encargado de reprimir y de imputar a todo aquel que protesta, y selectivamente también, dicho sea de paso, ¿verdad? El que imputó... Unidad antiprotesta y manifestación. Antiprotesta y libre expresión podría llamarse, ¿verdad? Que, no sé, llevó a juicio a un montón... Prevención y convivencia ciudadana. Prevención y convivencia ciudadana, Imagínate gracias. lo de prevención, dice. Y sabemos que el órgano de la fiscalía no es de prevención, por ejemplo. Claro, pero ha llevado a juicio a estudiantes, por ejemplo. ¿Cómo ves esa función que está cubriendo la fiscalía hoy? Bueno, justamente por eso decía que el Ministerio Público tiene dones de carácter constitucional y la primera función que tiene el Ministerio Público es la de velar por la observancia de los derechos y garantías constitucionales. ¿Sí? Y desde esa perspectiva no puede dar un énfasis represivo a cuestiones como la protesta versus la convivencia. ¿Sí? A lo largo del tiempo se ha enfocado en reprimir a la protesta y a la disidencia y es peligroso sobre todo la utilización de la herramienta penal, muy peligrosa cuando se trata de los derechos ciudadanos. Yo particularmente, ustedes me han escuchado en el programa, tenemos posiciones claras a este respecto. Y el Ministerio Público es una institución que tiene que buscar el equilibrio justamente entre los derechos de la mayoría, algunos derechos preeminentes, un derecho que ha sido olvidado como función, una defensa de derechos que ha sido olvidada como función del Ministerio Público, que tiene rango constitucional. Sí. Es la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
A los pueblos indígenas cuando protestan no se les puede aplicar el derecho penal. Eso yo lo digo y lo reafirmo y lo voy a reafirmar en el futuro también. Le guste a quien no le guste. ¿Sí? En esos temas hay que ser muy claro. Y yo recuerdo el caso de ese chico que participando en una protesta fue obligado a trotar por más de 10 cuadras por la montada y hasta ahora que yo sepa no hay ningún imputado por esa causa. Y eso es en el fondo un mensaje que envía el Ministerio Público a los que ejercen su derecho a la manifestación y a la protesta. Vamos a permitir que los torturen y que les den tratos crueles, inhumanos o degradantes, y quienes lo hacen van a quedar impunes. Si yo dirijo la Fiscalía General del Estado, ese tipo de cosas no van a pasar. No pueden pasar. No pueden pasar. Definitivamente no pueden pasar y no se puede seguir por el mismo camino. Hay que dar un manotazo fuerte a todo esto que está pasando. Que por ejemplo, solemos tocar acá el tema medioambiental, el tema de la unidad de derechos humanos, la unidad esta de prevención y de no sé, convivencia ciudadana. Hay tanto por hacer, obviamente sin descuidar el tema de narcotráfico, el tema de corrupción pública, etcétera, etcétera. Te espera y ojalá llegues al cargo, doctor, y lo digo públicamente. Y sería, no sé, un orgullo tener una persona de tu calibre, de Argelmino Yepes, ¿verdad? Pero esa es una cuestión entre paréntesis, de tu calibre, tenerte ahí como funcionario. Y escuché, por ejemplo, a muchos le preguntan, ¿por qué querés ser? Y porque desde chica fui no sé qué cosa. Porque al otro le preguntó, no porque mi sueño es dorado, porque soy paraguayo. No, porque en realidad me siento comprometido y me gustaría trabajar para los ciudadanos. Porque acá pues el juez o el fiscal llega al cargo y en realidad cree que los ciudadanos tienen que trabajar para ellos, ¿verdad? Y así no debería ser. Vos sabés que lo que acabas de decir es muy interesante y muy importante. Ambas cosas. Vivimos en tiempos de autorreferencia, donde el ego del ser humano está así, por varias razones, aplastado y tiene como salida la autorreferencia y hacer todos los análisis, incluso de la realidad social, centrado en su persona. Escuché alguna vez algún candidato también dijo, quiero ser el presidente más joven de Paraguay, quiero ser la primera presidenta de Paraguay, quiero... esas razones de tipo personal, ¿no? Que en realidad deberían ser secundarias. Acá lo esencial es trabajar para mejorar nuestra sociedad que está pasando por un momento muy difícil y sobre todo vinculado a esto que estoy diciendo, a la labor del Ministerio Público. Un momento en el que se enseñorea la corrupción, en que se asienta en los grupos criminales y la violencia de esos grupos criminales, de crecimiento del delito común también, que al final tiene como víctima a los más pobres sí, que roban a pobres. Todos los días vemos asaltos, robos, de personas que asaltan para robar a un celular que está esperando el autobús, al que se acaba de bajar del autobús, al que va camino a su trabajo. Y en esos temas el Ministerio Público, yo lo que creo también es que tiene que mejorar su labor, sobre todo en el tratamiento que hace a las víctimas de esos delitos. ¿Sí? Ese es otro. El Ministerio Público tiene que mejorar su trabajo, dar un lugar central a la víctima y trabajar con otros organismos del Estado, y eso está en la propia ley orgánica del Ministerio Público, para que también se tomen medidas de otro tipo para luchar contra el delito. No ganamos nada en todos estos años de meter preso a todo el mundo en mejorar nuestra seguridad. Hay que empezar a probar otras cosas. Así mismo, acá Mauricio tiene una pregunta para su profesor. Cuidado, Mi Mauricio, futuro. Cuidado. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué Quisiera... tal, Mauricio? Tantos días sin conversar.
¿Cómo anda usted, joven? Realmente bastante bien y un gran saludo también, se lo extraña acá por el piso. Yo le quiero consultar respecto al proceso de selección, su perspectiva desde adentro, porque en las últimas semanas se habían manifestado varios señalamientos con respecto al proceso de selección para fiscal y atendiendo también al nuevo reglamento que se había labrado. ¿Usted desde adentro tiene plena confianza en el proceso o ya lo ha sorprendido algún fenómeno inesperado? Bueno, yo no tengo plena confianza ni en mí mismo. También. La duda siempre es una actitud, desde Sócrates en adelante, es la actitud intelectual por excelencia. Dicho esto, me he presentado porque creo que están dadas las condiciones para una competitividad importante, mínimos niveles de competitividad que se expresan, por ejemplo, en que ya en estas primeras 2 etapas se ofrecen a la ciudadanía los puntajes de estos méritos objetivamente calificados y que de alguna manera comprometen al Consejo. O sea, el Consejo se está de alguna manera atando porque pueden darse, digamos que, críticas muy severas en caso de que se, por ejemplo, pongan la cena a alguien de un puntaje muy bajo, etcétera. Esto hace la transparencia, ¿sí? De todas maneras, creo, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, que el principal aval de este proceso es la sociedad civil, la prensa, y es todo el escrutinio que va a haber con respecto a este proceso y que creo que nunca se dio previamente. Creo que más que nunca la sociedad y los medios están pendientes de este proceso de selección. Bueno, todo el éxito del mundo para mañana para el examen y vamos a seguir en contacto, doctor. Vamos a seguir en contacto. Me considero parte de la casa. Espero volver la semana que viene, ¿sí? Cuando esta etapa tan complicada del proceso termine, porque se vienen, como mencionaba Marcos, el examen y la audiencia pública. Y bueno, después vamos a estar un poco más libres para compartir con la teleaudiencia y con ustedes ahí en la mesa. Así mismo, así va a ser. Gracias por los minutos. Sí, excelente el trabajo que están haciendo en todos estos días. Muchas de las cosas que están pasando hoy, de destapes, de hechos de corrupción y de denuncia y de que la sociedad vea lo que estaba oculto bajo esa alfombra, es parte del trabajo y el programa que teníamos ahí también. Felicitaciones también y a seguir por esa senda. Gracias Jorge. Gracias, Jorge. En realidad somos todos partes de esto que está pasando y que sea siempre por el imperio de la ley. Gracias por atendernos. Pero tiene la impronta de PDS. Sí, señor. Es trabajo de mucha gente, pero tiene la impronta de PDS. Así que mismo. a seguir. Así mismo, a seguir por la misma senda. Gracias por atendernos. A las órdenes. Te informó PDS Radio TV Digital. Jorge Rolón Luna, número 2, puntuado número 2 en la fiscalía para la terna, ¿verdad? De la Fiscalía General del Estado hasta ahora.